Paulemeu, Heulá, Muletún, Huelihuén, Piñechi, Jutrarucameu. Como les decía, nos vinimos a encontrar aquí. Yo soy Manuel Melín, estudio arquitectura acá mismo y vivo actualmente en el hogar Huelihuén, un hogar mapuche. Hoy en conjunto con la agrupación mapuche de acá de Valdivia, levantamos este CHEM, que es como para contextualizar, informarles a grandes rasgos sobre varias problemáticas que lleva nuestro pueblo hoy en día. Como habrán sabido, el caso Luxinger Macay, el caso Iglesias, la operación Huracán, han sido los más recientes y los más sucios, por decirlo de algún modo. Entonces, es muy bueno que estemos aquí reunidos y así podamos ir sacando varias cosas a la luz. Hey. Mari Moncu Eimon, Pupeño Pulamuen, las visitas, Che Elías Colián Pairicán, Huecheque Cahuiñi, Huesquín. Primero que todo, bueno, para empezar, la gente que se pudiera sentar más adelante para que no esté paradita, todavía quedan hartas sillas. En primer lugar, darle la bienvenida a las visitas, gente que viene de la Araucanía, familiares de los presos políticos, Chalcal. Karina Riquelme, abogada de CITSUR, Peñito Martín Correa, historiador, y que van a conformar el primer panel de esta tarde. Va a estar dividida en dos. La primera es los que nos convoca en lo principal, que es la ponencia titulada Las irregularidades del caso Luxinger Macay. Luego va a haber un pequeño espacio para servirse unos mates, una sopaipilla. Y luego se va a abordar la operación Huracán y el caso Iglesia, que va a estar a cargo del Peñi Martín Curiche y Machi Fidel Tranamil, que viene en camino. Así que eso, yo creo que sin más le damos la partida al Peñito acá, y con celebración y todo. Aló, a mierda. Mari Mari Peñi, Mari Mari Lemien, Mari Mari Compuché. Mi nombre es Martín Correa, yo soy historiador y formamos parte junto con Karina de CITSUR también. Y lo que voy a plantear ahora va a ser una suerte, van a tener que acostumbrarse un poco, una suerte de clase de historia. En el sentido de que hay que entender que lo que está sucediendo hoy día, la condena política del caso Huracán, del caso Luxinger, del caso Iglesias, no es algo nuevo. Es algo que se remonta hacia atrás, se remonta hacia los inicios de la República de Chile y que es necesario entenderlo así y no de otra forma. Generalmente se plantea esto como casos aislados, situaciones que ahora caecen, pero esto necesariamente tiene su basamento, tiene su sustento en la historia, en lo que ha pasado. No es casualidad que sean estos tres territorios donde sean los juicios que se están planteando hoy día. No es casualidad que sea el Estado chileno. Y tampoco no es casualidad que se ocupen las mismas estrategias que se han ido ocupando históricamente. Así que les pido un poco de paciencia porque nos vamos a remontar, no a 1500, aunque sí podría ser, pero sí a la creación del Estado chileno. Cuando se crea el Estado chileno, estamos hablando de 1810, 1817, lo que se hace a nivel mediático, porque hay tres elementos que cruzan toda la historia, que un elemento es la estigmatización, el otro elemento es el infundir el terror y el otro elemento es la militarización o la persecución. Cuando Chile se crea, se levanta a través de las autoridades de entonces, el mapuche, el araucano, según decían ellos, como el elemento que le da sustento para la lucha contra los españoles. Se levantaba 300 años de lucha, de resistencia, en que los españoles no habían podido avanzar del Biobío hacia el sur y del Tolten hacia el norte, donde había un territorio autónomo con la jurisdicción de los loncos, de los butalmapu, mapuche. Cuando empieza la guerra por la República de Chile, la creación de la República de Chile, el primero que se pronuncia al respecto en estos términos es Bernardo Higgins, quien habla de el bastión, el lustre de la América
batallando por su libertad, refiriéndose a los mapuches. Y un elemento que es fundamental, pero que poco se toma en cuenta, es que, por ejemplo, el primer escudo nacional no tiene el cóndor y el venado aquel, sino que dos mapuches con sus lanzas. Ellos son los elementos. Lo que se está creando ahí es una suerte de identificación de la sociedad chilena en construcción con lo mejor de la patria, que eran los mapuches, en esos términos. Entonces sirve también para legitimar el levantamiento de las fuerzas patriotas contra los españoles. Estos son dos elementos, podría ser simbólicos, pero que se mantienen en el tiempo. El discurso de las autoridades a través de O'Higgins, luego la firma al Parlamento de 1825 de Negrete, en que se reconoce la autonomía del territorio mapuche, se habla, firman ahí en 1825 en los llanos de Negrete, entre el capitán Mariluán y la familia mapuche, el respeto que existía en el pasar la línea. Uno lee el Parlamento, que no lo haré ahora, se habla de cualquiera que pasase más allá de la tierra y cualquiera que pasase más allá del país. El mismo texto reconoce que hacia el sur del Biobío había una tierra, que es la Mapu, que es el territorio mapuche, que había sido reconocido por la corona española a través de alrededor de 25 parlamentos desde 1671, perdón, en Yumbel en adelante. Esto se mantiene. Y esto cambia recién en el año, a partir de la década de 1850. Y digo recién porque Chile tiene muy mala memoria, Chile como país. Me acuerdo haber estado en un foro cuando fueron los 40 años del golpe militar, en que mucha gente decía, ya está bueno que dejemos de hablar del pasado. Para el pueblo mapuche, lo que sucede en el año 1860 en adelante con la ocupación militar de la Araucanía, son recién 3 abuelos. En un mundo, el mundo mapuche, en que la tradición oral, la historia, se transmite de abuelo a nieto. Son recién 3 abuelos, o sea, lo que me pasa a mí, le pasó a mi abuelo y al abuelo de mi abuelo. Ayer, para un pueblo con memoria. Muy lejos para Chile. Y esto es fundamental porque esto también explica la situación de demanda territorial y política hoy día. Hoy día, cuando se lucha por las tierras antiguas, se están luchando por las tierras que se ocupaban antes del proceso de erradicación-reducción, que entre 1888 y 1929. Recién ayer, insisto. Lo que sucede entonces es que se plantea un cambio en lo que era la idea que se estaba dando del mapuche. Deja de ser el valiente guerrero porque se decide ocupar militarmente el territorio. Ocuparlo militarmente, entregarlo a colonos, hacerlo producir, reducir al mapuche. Y para esto el mapuche, en los discursos, en la prensa, empieza a aparecer como el bárbaro, el depredador. Ya no el héroe, ya no el valiente guerrero contra los españoles. Se inventa un enemigo interno. El enemigo interno es el mapuche. Entonces empiezan a aparecer los discursos. Y es... si uno va un poquito más allá, sigue siendo el mismo mapuche. O sea, el mapuche, por ejemplo, dice, las habilidades para la guerra, que antes se levantaban en beneficio del mapuche y en beneficio de la República de Chile que se estaba construyendo contra el español, se levantaban las habilidades para la guerra del mapuche. Ahora ya no es hábil para la guerra, ahora es bandido. Su deseo de independencia ahora es pillaje. Las capacidades y habilidades físicas de un buen guerrero ahora son las capacidades físicas de un bandido. Cuando el mapuche sigue siendo el mismo que sigue defendiendo su territorio, que lo defendió contra los españoles y ahora que lo defiende contra los chilenos, contra la invasión chilena. Pero al chileno ya no, a la sociedad chilena ya no le sirve el discurso del autónomo, del guerrero, del valiente. Es el flojo, el borracho. Y se estigmatiza. Y en la medida que se estigmatiza, se crea en la sociedad chilena, en el inconsciente, se legitima la posterior ocupación militar de la Araucanía. Los mapuches no tienen derecho a estar ahí, porque esto forma parte del Estado chileno.
y forma parte además de una parte preciosa del Estado chileno y una parte que tenía además cortado el Estado chileno. Chile, no, hay que imaginarse que recién a partir del año 1860, o sea, ayer, habían pasado 300 años desde el levantamiento de Curalaba, que la historia mal enseña como el desastre de Curalaba. En la historia de Chile hay dos desastres, el desastre de Rancagua y el desastre de Curalaba. Así lo enseña. Y en el desastre de Curalaba los mapuches le ganan a los españoles. Y en el desastre de Rancagua los españoles le ganan a los chilenos. O sea, los españoles en una ganan y en la otra pierden. Como dice Homofica, sospechoso. ¿Por qué? Porque la sociedad chilena se identifica con el español más que con el mapuche. Y empiezan a aparecer los discursos. ¿Cómo se estigmatiza al mapuche? Como hoy día, a través de los discursos, a través de la prensa. Y aparece Vicuña Maquena, Benjamín Vicuña Maquena. Si en un momento se levantó al mapuche como el valiente guerrero, en palabras de uno de los padres de la patria, O'Higgins, otro de los prohombres de la patria, que es Benjamín Vicuña Maquena, dice, Benjamín Vicuña Maquena, y no es casualidad, era diputado por Cautín, dice, el rostro aplastado ante el Congreso Nacional en los discursos de ocupaciones de la Araucanía, el rostro aplastado, sin signo de la barbarie y ferocidad del Auca, del guerrero, denuncia la verdadera capacidad de una raza que no forma parte del pueblo chileno. El rostro aplastado, el mapuche. Y en la medida que no forma parte de Chile, del Estado chileno, del pueblo chileno, tampoco tiene derecho sobre las tierras que están ocupando. Se están creando las condiciones para la ocupación militar. De la mano, el diario Mercurio del 7 de junio de 1859 titula, respecto de los mapuches, que son una orden, el Mercurio de Valparaíso. El Mercurio de Valparaíso, antes que se creara el Mercurio de Santiago, el Mercurio de Valparaíso era propiedad de, antes que fuera de los Edwards, que se hacen de las tierras de Huillileu en Victoria, de los Bunster, que se hacen de las tierras de Ercilla, José Bunster. Los mapuches son una horda de fieras, titula el editorial, que es urgente encadenar o destruir en el interés de la humanidad y en el bien de la civilización. Horda de fieras. Encadenar y destruir. Los que hasta hace poco era el valiente guerrero, lo mejor de Chile contra los españoles, ahora era un enemigo. El diario Mercurio de Valparaíso también señala la razón de someter y exterminar a los indígenas. Exterminar. No estamos hablando de un encuentro de civilizaciones, no estamos hablando de pacificación. Aquí se está diciendo lo que es la verdad de lo que realmente se pensaba. La razón de someter y exterminar a los indígenas proviene del provecho y convivencia pública que resultaría del apoderarse de los vastos y ricos territorios de la Araucanía, que tiene excelentes maderas de construcción, hermosos ríos navegables e inmensas y fértiles campiñas. ¿Qué es lo que pasa hoy día? Recién me acabo de encontrar con el huerquén de ¿cómo se llama? De Pimayquén. ¿Y qué no es sino un hermoso río navegable que tiene excelente madera de construcción e inmersas fértiles campiñas? ¿Qué es sino el objetivo del desarrollo extractivo y excluyente del Estado chileno? ¿Dónde? En el territorio mapuche. Y luego el diario Correo del Sur, que vendría a ser como el diario austral de Temuco, o de Valdivia, o de Conce, la política, la industria, la colonización, todos los grandes intereses demandan la anexión de Arauco. La dignidad del país ofendida por los salvajes, la necesidad de ensanchar los territorios, la inmigración, las industrias que deben explotarse allí, todo eso pide la reducción de Arauco. La prensa, las cámaras, el comercio y la opinión de toda la nación entera están conformes con el proyecto de anexión de Arauco. Un proyecto de desarrollo, lo que se llama hoy día un proyecto país, en el territorio mapuche. Nadie está en contra. Todo Chile debe estar a favor. Y una vez que se crean las condiciones diciendo, mira, que esto está habitado por bárbaros que no tienen derecho sobre las tierras porque es parte de Chile, porque Chile, hasta ese momento hay que entender que entre el Biobío y el Tolten no ingresaba nadie, hubieron 300 años que nadie ingresó a ese territorio. Del Biobío hacia el sur un poco, pero de Malleco hacia el sur nadie, hasta el Tolten, no ingresaban. No hubo ni siquiera misiones evangelizadoras, nadie ingresaba. Estaba Chile cortado, esta inmensa y angosta faja de tierra, este Estado unitario según portales donde
hay un solo pueblo, un solo idioma, un solo Dios, una religión, una cosmovisión, Chile. No caben las diferencias, hasta el día de hoy. Y una vez que se crea se infunde en el inconsciente de la sociedad chilena esto de que los mapuches no tienen derechos sobre los territorios en que están porque son bárbaros, porque son flojos, porque son borrachos, viene el segundo paso, que es difundir el terror. ¿Y quién lo hace? Nuevamente la prensa. Es cosa también de leer las memorias del Ministerio de Guerra, que no sería bueno que lo hicieran, yo lo he hecho, pero que habla también, por ejemplo, habla de, y hay coincidencia, habla de los sectores del Bajo Mayeco, donde se funda el fuerte Chihuahue, habla de la guarida de los forajidos y el asiento de la rebelión. Hoy día es la zona roja del territorio mapuche, estigmatizada entonces, estigmatizada hoy. Y el diario El Correo del Sur, el 10 de noviembre de 1859, titula Alarma en Arauco. Esto podría ser, si ustedes cierran los ojos, esto podría ser hoy. Alarma en Arauco, letras grandes, primera página. Grande ha sido la alarma que en estos últimos días se ha esparcido por todos los círculos de la sociedad, a causa de haberse corrido el rumor de una gran invasión de salvajes araucanos que caía sobre la plaza de Arauco. Las familias avecindadas en aquel departamento, abandonando sus hogares, los dueños de las haciendas, los agricultores tratando de proteger el producto sus afanes, contra la voraz rapiña de los bárbaros. Todos emigrando espantados buscan el refugio y su salvación, atravesando el Biobío para esparcirse por toda la República. Es lo mismo de hoy día. No ha cambiado. Estoy en desacuerdo con usted cuando dice que no ha cambiado mucho. Yo creo que no ha cambiado nada. No ha cambiado nada. Y junto con esto aparece la revista Católica, que algunos han dicho que era como la protectora. Y claro, ellos señalan, cuando la editorial de la revista Católica de entonces señalan lo que está planteando el ejército chileno, el Estado chileno, es te civilizo o te mato. No hay otra razón. Pero lo que estaba planteando detrás de esto, como lo hace la Iglesia Católica también hoy día, es que no estaban en contra de la ocupación del territorio mapuche, pero sí de la forma en que se estaba haciendo. Entonces hoy día llaman a mesas de diálogo que no conducen a nada, llaman a mesas de encuentro que no conducen a nada, pero sin embargo se está de acuerdo en la ocupación del territorio. Y aquí viene el tercer paso. Se estigmatizó, se difundió el terror y ahora se ocupa. Se habla de la violencia legítima. La violencia legítima que tiene el Estado chileno a través del ejército. Y el Correo del Sur solicita en 1857 dotar a nuestra frontera de la fuerza necesaria para imponer respeto a los indios, castigar sus tropelías y autoridades y sus atrocidades, pues solo con la fuerza pueden ser reducidos a la oposición y nunca soportarán libremente el yugo suave de la civilización. El yugo suave de la civilización. Que como los mapuches no van a aceptar esto, a la fuerza. Todo esto construye un elemento que lo planteó el Premio Nacional de Historia Jorge Pinto, que es una ideología de la ocupación. Por tanto, que contiene 4 elementos principales, que son el enfrentamiento entre civilización y barbarie. Ellos bárbaros, nosotros civilizados. Por tanto, nosotros civilizamos y tenemos mejores derechos porque ellos son bárbaros. Luego, extender el territorio, o sea, el territorio mapuche a la soberanía nacional. Estamos hablando de un territorio que gozaba de autonomía, de jurisdicción de sus propias autoridades. Ya han pasado 50 años de que es Chile. Y esto hay que integrarlo. ¿Cómo entendemos un espacio que fracciona el territorio chileno? Luego, hacer entrar en producción a los territorios conquistados, como hoy día, y para esto, ¿quién? Como hoy día, colonos europeos. Y es lo que se hace. A partir del año 1861, el ejército chileno ingresa al territorio mapuche, primero por Arauco, cruza la cordillera Nahuelbuta, cruza el río Mayeco hacia el sur y funda los fuertes Pelanco, Lolenco, Perasco, Huequén, Chihuahue, y sigue avanzando hacia el sur, hacia Traiquén, y al año 1881-82, hacia la cordillera de Curacautín, Lonquimay, Villarrica, etc., y ocupa todo el territorio mapuche. ¿Qué significa esto? Que luego del proceso de ocupación viene el proceso de reducción. ¿Se entiende más o menos cómo va la historia? Me paran si no. Y se entrega lo que son los títulos de merced.
Los títulos de merced son unos títulos que entrega el Estado chileno a las familias mapuche y se les reconocen dominio alrededor del 5% de lo efectivamente ocupado. Y se entrega una merced. Una merced en castellano antiguo es un regalo. No es un reconocimiento de la posesión antigua, material, con ánimo de señor y dueño, como es el dominio. Se llaman también reservas, porque es lo que el Estado reserva para las familias mapuches una vez que le entrega todo el territorio a los colonos. Por eso se llaman reservas. Se llaman comunidades, para no llamarlos LOF, que es el nombre antiguo. Y también se le llaman reducciones, que su nombre lo dice por sí solo. Se reduce el territorio y se reduce al 5% del territorio. Esto es fundamental porque esto ocurre hasta el año 1929 y es el origen de la demanda territorial actual. Se reduce el territorio, las comunidades dejan de colindar entre sí, hacen unos cuadrados geométricos hechos en una oficina que podría ser acá mismo. Cuando las familias mapuches colindaron por cerros, por quebradas, por montañas, por accidentes naturales. Aquí no. Cuadrado. Y mientras se hace un cuadrado de 210 hectáreas para 45 familias, se hijuela todo el resto del territorio, las tierras buenas, las tierras planas, donde están las aguas, donde están los del Tur, los cementerios, los guillatúes, los paligües, las tierras antiguas, se entregan en hijuelas que son vecinas entre sí y se le entrega a uno solo que hijuela 6, 7, 8, 10 hijuelas distintas. Y se origina el latifundio. De ahí vienen las tierras de los Buntes, de ahí vienen las tierras de los Macay, vienen las tierras de los Luti, todas. De ahí vienen los fundos. Entonces, cuando hoy día las empresas forestales plantean, voy a pegar un salto para acá y después volvemos, cuando las empresas forestales plantean, nosotros tenemos títulos sobre estas tierras. Y es verdad, los tienen, pero es la historia del auto robado. A mí me robaron un auto y me encuentro con mi auto y un viejo arriba del auto. Pásame mi auto. No, si este auto yo lo compré. Y claro, él lo compró. Y se lo compró a otro, pero hubo un primero que me lo robó. Y esta tierra antigua forma parte fundamental en la memoria de las familias mapuches actuales. Y las tierras antiguas que están en conflicto en Vilcún son tierras antiguas, las tierras que recuperaron en Temucuicú son tierras antiguas, no son las tierras de los títulos de merced. Las tierras que están en conflicto en Arauco, donde está la hacienda Tranaquepe, donde está la hacienda Coyucupil, las tierras forestales son tierras antiguas. Acá en Lanco, Malalgua, arriba, los conflictos con el Fundo Quilche son tierras antiguas. En Chiloé las tierras de Piñera son tierras antiguas. Todas las tierras de Osorno, de San Juan de la Cota son tierras antiguas. Las tierras de Pilmaiquén también son tierras antiguas. Y esto es importante, de nuevo voy a volver para acá, porque en estos días se está planteando cuál es la solución al conflicto mapuche. Y la solución al conflicto mapuche es hacer y lo están planteando las autoridades y también intelectuales vinculados a la concertación, es hacer un examen de cuáles son las tierras de los títulos de merced, los 3.000 títulos de merced, las 500.000 hectáreas, y cuántas tierras faltan ahí. Y una vez que faltan 42.000 hectáreas, una vez que se completa esas 42.000 hectáreas que se devuelven, se acaba el conflicto mapuche, porque la demanda es esa, y la demanda no es esa. Y lo que ya cae en lo esquizofrénico, la solución para el desarrollo de las comunidades mapuches están planteando ahora es la posibilidad de vender tierras de los títulos de merced. O sea, quieren recuperar las tierras de los títulos de merced y después autorizar para que sean vendidas de nuevo. Esas son las propuestas que están haciendo hoy día. ¿Se entiende? ¿Se entiende, Karina? Más o menos nomás tú. Es que bueno, tiene que estudiar más. Ella estudia mucho, pero estudia Derecho, no Historia, no es lo suyo. De ahí nos pegamos el salto grande, nos vamos a saltar la reforma agraria. El proceso de reforma agraria es un proceso en que se recuperan muchas de las tierras, antiguas también. Pero ¿qué sucede? Cuando se recuperan las tierras antiguas, cuando se ocupan las tierras antiguas, que son, insisto, las que están fuera de los títulos de merced, las tierras que iban más allá de los títulos de merced, las tierras que hacían colindar entre una y otra comunidad. El Fundo Santa Rosa de Colpi, el Fundo Nancahue, para que Didaico y Temulemo y Pantano vuelvan a colindar entre sí en el Cerro de la Mula, porque todo eso quedó para los particulares, esas tierras se recuperan. Y luego viene el golpe.
Y cuando viene el golpe, esas tierras pasan a manos ¿de quién? De la CORA, de la Corporación de Reforma Agraria, a la CONAF. Y de la CONAF, ¿quién administra la CONAF? Corfo. ¿Y quién era el encargado de Corfo? Julio Ponce Lerú. ¿Les suena? ¿Sí? El rey del litio, el yerno Pinochet. Y él le entrega a precio de huevo las tierras a las empresas forestales. El origen de la propiedad de las empresas forestales está ahí. Está en un regalo a precio de huevo, pagando 75% de las plantaciones, declarándole inexpropiable y que no pagan impuestos. Ahí se crean los fondos forestales, en tierras mapuches, tierras antiguas. El año 1993 se dicta la ley indígena. La ley indígena, entre otras normativas que tiene, es que se dicta la ley indígena porque las etnias, no se habla de los pueblos porque pueblo implica territorio, las etnias que forman parte son los ancestros de nuestra nacionalidad y se dicta para proteger y ampliar las tierras indígenas. Al año 1997 han sucedido dos cosas. Primero, no se han ampliado las tierras. Y luego vienen los sucesos de Ralco. La ley indígena decía para propender a su adecuada explotación ecológico. Pero se aprueba Ralco. Y se aprueba Ralco borrando con el colo que se había escrito en 4 años antes. Y se aprueba Ralco con la intervención del Consejo de la CONADI por Frey. Y se aprueba Ralco. No respetando la propia ley que el Estado se había dado. Y el mismo año viene la quema de camiones en Lumaco. Qué violencia se alega. ¿Usted está de acuerdo acaso con...? Y la quema de los camiones en Lumaco tiene su razón muy clara. Hay un momento en que, bueno, los camiones forestales están dejando la crema en los caminos del territorio mapuche, no hay agua, y están extrayendo bosques, o sea, plantaciones, perdón, no bosques, de lo que eran los antiguos territorios mapuches. Y se queman estos camiones como un primer acto de rebeldía frente al asunto. Acto seguido, que viene nuevamente el proceso, se estigmatiza. Ahora los mapuches ya no son ni flojos ni borrachos, ahora son además terroristas, estudiados. Ay, que me agarras. Y viene la Sociedad Nacional de Agricultura, la SNA, la SOFO, donde van a carretear todo y donde se hacen encuentros juveniles. Sí, pues, no hay que ir a la SOFO. Van a bailar cumbia. Bueno, ahí mismo, la Sociedad Nacional de Agricultura denuncia que las familias de los agricultores, imagínense que estamos en 1859, 1860, cuando se está planeando la ocupación militar de la Araucanía. Pero esto es en 1997, 130 años después. Los agricultores viven en una constante amenaza y el temor de las nuevas acciones que los afectan. Consideramos que estamos en presencia de acciones de terrorismo rural. 1997, 1897. 100 años no es nada. El diario Mercurio y el diario Austral le empiezan a titular: alarma en el sector forestal por atentados indígenas. El Ejército Guerrillero Popular y el MIR investigan acciones extremistas tras ataques de indígenas. Y luego hay una... No estamos aquí con un PowerPoint, pero hay un diario en Santiago que se llama La Segunda, ¿cierto? Un diario muy objetivo. Como casi toda la prensa. Y que titula un día viernes. El día viernes, por si lo quieren ver, de ahí les doy la fecha. Pero también en estos años, el 97, campo extremista en Nahuelbuta. Los días viernes la portada en cartulina y con letra roja. Los otros días es papel del otro. Campo extremista en Nahuelbuta. El día martes, en la penúltima página, al ladito del precio, así, dice, se descarta presencia terrorista en Nahuelbuta. Así funciona la prensa. ¿Qué queda? ¿Qué queda para la persona que va caminando y ve los kioscos? Para la persona que ve la tele. Queda lo primero. Entonces, como hay un campo extremista en Nahuelbuta, tenemos que militarizar. Porque están en peligro todos los hacendados, todos los laboriosos, toda la gente de bien. Porque vienen los indios.
Así es. Se funda el terror y se crea el ambiente para la represión. Si en un momento era bárbaro y salvaje, ahora luego borracho y flojo, ahora es terrorista. Y en todos los casos es un obstáculo ¿para qué? Para el desarrollo y para el bien del país. El 27 de enero del 2001 son fechas que a mí me interesa que no las recuerden, pero sí vayan haciéndose el cuadro, cómo va avanzando esta ola represiva y cómo se alimenta de atrás. No es casualidad. El 27 de enero del 2001 se aplica la Ley de Seguridad Interior del Estado. En la octava y novena región, iniciando formalmente la militarización de las vastas zonas mapuche por Fuerza Especial de Carabineros. 27 de enero del 2001. ¿Con qué estaba comenzando aquí? Estaba comenzando la política del nuevo trato. ¿De acuerdo? Con Ricardo Lagos, recién premiado. El nuevo trato. Este no, sino el trato antiguo. La ley antiterrorista, y empieza la aplicación de la ley antiterrorista, y aquí ya empiezan a aparecer los expertos, y la aplicación de la ley antiterrorista y la criminalización de la protesta social mapuche. Entonces, cuando los mapuches ingresan a un campo, a un fundo, a unas tierras antiguas, con el afán de recuperarlas, con el afán de marcar la presencia política en el territorio, ¿qué se hace? Se le aplica la ley antiterrorista, se militariza, se judicializa, y empiezan los juicios. Y en estos juicios, por la ley antiterrorista, quienes son los testigos son carabineros, son los particulares dueños del fondo, son policías de civil y son los testigos sin rostro. Testigos sin rostro que han servido para apresar a mucha gente hasta el día de hoy. Hay por lo menos 3 juicios que son emblemáticos. El primero, que se los quiero relatar, el primero, el juicio a los Loncos y a la Chepa. La Patricia Troncoso, la Chepa. Y a los Loncos, Pascual Pichún y Aniceto Norí. En diciembre del 2001 es detenido Pascual Pichún, sospechoso del incendio de la casa patronal del Fundo Nancahue. ¿De quién es el Fundo Nancahue? De Juan Agustín Figueroa, que en paz no descanse, porque murió. Juan Agustín Figueroa era un alto funcionario, un alto empresario primero que todo, luego fue ministro del primer gobierno de Elwin y luego presidente del Tribunal Constitucional, que es el Tribunal Mayor de la... Ustedes han visto que todas las leyes que ahora se aprueban, ahora se van al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional dice, no, esa ley no es válida, entonces no sirve al Congreso. Aquí es lo mismo. En abril del 2004 son acusados de incendio terrorista a través de testigos sin rostro. No sé si... Yo fui al juicio ese. Fui al juicio y había un testigo, los testigos sin rostro son testigos aleccionados. Había un testigo que era sordo y que todo el rato decía, ¿qué? Y de repente le dice al juez, le dice, míreme de frente, todo esto detrás de un biongo, míreme de frente para leerle los labios porque no lo escucho. ¿Usted conoce a Pascual Pichón? Sí, no, yo estaba esa noche y de repente sentí unos pasos y... El sordo sintiendo pasos. Y luego hay otro que alega, que hace la presentación, dice que está en la casa de Pascual Pichún, y todo con la voz así, estaba en la casa de Pascual Pichún, porque yo trabajaba con él, llevando madera y todo. El viejo Pailapán, todos sabían quién era. Y yo los vi entrar. Y le ponen un efecto así como que no se escucha, pero el viejo se le cayó el cassette y se notó al tiro que era él. Bueno, y él vio que entró 3 personas, 2 hombres y una mujer, con la cara tiznada y con pasamontaña. O sea, él tenía rayos X. ¿Cómo vio la cara pintada si andaban con pasamontaña? Pero en definitiva son sancionados. O sea, perdón, y la corte, el juez del juzgado en Gol dice absolución. Y aparece Juan Agustín Figueroa y alega la nulidad del juicio, como se alega ahora. ¿Por qué? Porque era, insisto, presidente del Tribunal Constitucional, que es el máximo tribunal de la República.
¿Y con quién lo hace? La solicita la nulidad del juicio que había declarado que Pascual, Aniceto y la Chepa eran inocentes, acompañado de la Intendencia, la Gobernación de Malleco y la Fiscalía. Los mismos que hoy día. El Estado chileno en pleno con los particulares en contra de los mapuches. Y la Corte Suprema, o sea, y el Tribunal Constitucional van a la Corte Suprema, y la Corte Suprema ordena que se anula el juicio y ordena un nuevo juicio, comillas, esto sale en la sentencia, que deberá conducir a una sentencia totalmente diferente. O sea, la Corte Suprema señalándole a los juicios, a los juzgados de más abajo, cómo tienen que sentenciar. ¿Eso es independencia de los tribunales? ¿Eso no es irregularidad? A lo Piñera. Insisto, la sentencia debe conducir a una sentencia absolutamente diferente. ¿Y qué es lo que se hace? Se cambia, con los mismos antecedentes, se cambia el juicio de incendio terrorista por amenaza terrorista, según Juan Agustín Figueroa iba en su camioneta y pasó a Pascual Pichuno y le dijo, estoy a quemar la casa y el fondo. Amenaza. Terrorista. Y el lonco, 2 loncos y la Chepa quemando todo. No existían ni los conas ni los guaychafes, no, los loncos queman. Voy a leer. ¿Están nuevos, mío? Voy a leer igual. Dice Pascual, para que no piensen que lo digo yo. La casa del Fundo Nancagüe, primero dijeron que se quemó a las 12 del día y después señalé que en realidad se quemó en la madrugada, alrededor de las 4 de la mañana. Que diga primero el testigo que estaba en el fondo buscando chanchos que se le habían perdido y después diga que estaba en su casa, ubicada a 3 kilómetros de la distancia del Fundo, y que desde ahí vio gente que quemaba la casa patronal. ¿Cómo puede ver desde allá si ni siquiera lo puede reconocer a los 2 metros de distancia? El ciego. Vio a 3 kilómetros gente quemando y reconoció a quienes estaban quemando. ¿Cómo puede ver a 3 kilómetros de distancia? Lo concreto es que los fiscales no tenían pruebas y toda la acusación es injusta. Por lo mismo, ahora con la anulación del juicio por parte de la Suprema, no existe ninguna posibilidad de un juicio justo. La sentencia señala, al igual que hoy día, como antecedentes generales, de acuerdo a la prueba aportada durante el juicio por el Ministerio Público y los querellantes particulares, es un hecho público y notorio que en la zona desde hace un tiempo a la fecha están actuando organizaciones de hecho usando como argumento reivindicaciones territoriales y realizan actos de violencia e incitan a ellos. Entre sus métodos de acción se emplea la realización de diversos actos de fuerza que se dirigen contra empresas forestales, pequeños y medianos agricultores, todos los cuales tienen en común ser propietarios de terrenos contiguos, aledaños o cercanos a comunidades indígenas que pretenden derechos históricos sobre los mismos. Esta es la acusación de pretender derechos territoriales sobre sus tierras antiguas. Prueba, ninguna. Esa es la sentencia. Y Pascual termina sentenciando, da lo mismo lo que digamos o hagamos, como ahora. Ellos ya decidieron condenarnos. Esto no es un juicio jurídico, sino político. Ya fuimos absueltos y después tuvimos otro juicio. Fuimos a mostrar la cara porque somos inocentes. Creímos en la justicia y nos equivocamos. De hecho, el segundo juicio fue peor que el primero, porque buscaron una manera de condenarnos. Tenía que haber culpables y nos culpan a nosotros. Era lo más fácil para ellos. Por eso digo que esto no es un juicio jurídico, sino un juicio político. ¿Cómo se llama este encuentro? Condena política. Es lo mismo. Lo que está sucediendo hoy día sucedió hace 10 años, sucedió hace 100 años. Luego viene el juicio Poluco-Pidenco, que se juntan una serie de personajes, Siria Comillacheo, José Huenchunao, José Yanquileo, la Chepa, la Mireya Figueroa, Jaime Patricio Marileo, después Cariqueo, que es Lonco y Dungumachife, todos dirigentes de diversos territorios, como ahora, como fue la Operación Huracán, en que se juntan los de Arauco con los de los hogares mapuche, con los de Temucuicui, o sea, los más malos. Y todos juntos entre ellos, de acuerdo entre ellos. Y yo tengo la certeza, porque los conozco, algunos, de que entre ellos ni siquiera algunos se hablaban, pero sin embargo forman parte de esta asociación ilícita, aquí también.
Y viene otra cosa, mira lo que descubrí, Karina. 261, ya me queda menos. Otra cosa que también sucede hoy día, ¿ustedes se acuerdan que hace poquitito cambiaron a la jueza? Porque fue presionada por el juez Vargas. Varas. La Corte Suprema, porque en principio fueron declarados inocentes, ordena restituir 4 hojas de la acusación en donde se le daba el carácter de terrorista al incendio, porque el juzgado de la Corte de Apelaciones dijo que no era terrorista, no, tiene que ser terrorista. Y en las cuales se habían detectado errores formales entre la formalización y la acusación. Además, se remueve a la juez Nancy Germani del caso, continuando la preparación del juicio oral a cargo de otro juez. Decisión en la que sin duda influyó la decisión de la jueza de cambiar la prisión preventiva por la firma en todos los viernes. O sea, si ahora se cambió una jueza que se suponía que estaba en favor de la defensa mapuche, ya se hizo con el juicio Poluco Pidenco. Y luego viene un tercer juicio, que es la Operación Paciencia. El año 2002 se detienen a 28 miembros de la Coordinadora Arauco-Mayeco. Y todos en distintos territorios. Asociación ilícita, terrorista y temor generalizado. De eso se les acusa. Y entre los elementos que encuentran para culparnos están los afiches del Che. Y afiches de Víctor Jara. Por supuesto, vinculación con el Frente Patriótico, Manuel Rodríguez, con la ETA, por supuesto, estamos claros, con la FARC, y también entre las pruebas está el viejo que leía novelas de amor. Bueno, así fue. Esas son las pruebas incriminatorias. Y para que fuera intercultural, trutrucas. Esas son las pruebas. Miren los elementos que tienen, terroristas todas. Esos son los elementos para producir terror, la trutruca. Claro, los viejos van en la calle, te asustan. Supongo. ¿Y quién eran los testigos? Policía, carabineros. Jorge Luxinger, Juan Agustín Figueroa, Osvaldo Carvajal del Lago Yeuyeu. Finalmente, la Corte de Apelaciones de Temuco decreta la absolución. Y se anula el juicio por la Corte Suprema. ¿Y qué señala la Corte Suprema? Que deberá hacerse un nuevo juicio que deberá conducir a una sentencia totalmente diferente respecto a algunos o todos los acusados. Lo mismo. Un nuevo juicio que los sentencie. ¿Dónde está la revisión de la prueba? No existe. No se comprueban los delitos ni el carácter terrorista. ¿Y quién era el juez, el fiscal que estaba a cargo de todo este proceso? Chifel, Alberto Chifel. Que es el mismo que está ahora. Estos 3 juicios van a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los 3 juicios condenan al Estado chileno por no haber cumplido con el debido proceso, por no haberse hecho justicia. Pero ¿quién les quita los años presos? ¿Quién le quita la pulmonía que agarró Pascual Pichón en la cárcel y que terminó muriéndose? Nadie. De la mano con esto está un capítulo que quiero plantear, que es la muerte en el territorio mapuche. Con 3 casos emblemáticos. El primero, Alex Lemun. El 7 de noviembre del 2002, luchando por tierras antiguas, el Fundo Santa Alicia, parte del ex Fundo Chihuahue, las tierras de los Bunster, de los Macay, de los Silva, de la Forestal Mininco. Ingresan al Fundo Santa Alicia alrededor de 25, 30 personas, familias, niños, y llega Carabineros disparando. Finalmente, Alex le llega un balazo por la espalda, es muerto, y la Fiscalía Militar de Angol, porque como es un carabinero que está metido en este caso, Marco Aurelio Trewer, es castigado por violencia innecesaria con resultado de muerte. Y sale en libertad con una fianza de 100.000 pesos. Él señala, escuché balazo, uno me pasó cerca y descendí a defender a mi gente. Así las balas. No los balines, balas de verdad. Y no hay restos de pólvora en las manos de Alex Lemun.
tampoco en ningún casquillo que se encuentre. Sin embargo, la Corte Marcial, el año 2005, en marzo, dicta el sobreseimiento definitivo, por tanto, quien asesinó a Alex Lemún goza de la más absoluta impunidad. El 2008, en el Fundo Santa Margarita, las tierras antiguas de los Yeupeco, en Vilcún, las tierras de la familia Luxinger, de Jorge Luxinger, es asesinado por la espalda Matías Cachileo, cuando iban a arrancar. ¿Y quién lo asesina? Otro funcionario carabinero, Walter Ramírez. Una cosa cortita. Jorge Luxinger había declarado tiempo atrás, en el año 2005, que los mapuches eran desleales, abusadores, miserables, depredadores y sin capacidad intelectual. Y al enterarse de lo sucedido al interior del Fundo, no duda en emplazar a través del diario Austral, propiedad de la cadena Mercurio, a la presidenta Bachelet, para actuar con mayor decisión frente a las terroristas. Tenemos que tener garantías para poder trabajar en paz y tranquilo. 1865. Sus peticiones tuvieron eco de inmediato, al día siguiente son allanadas todas las familias de los sectores. Todo lo relatado trae necesariamente a la memoria de los sucesos que le costaron la vida a Alex Lemún. La demanda por espacios territoriales usurpados a los mapuches, la brutalidad del asesinato, el actuar de carabineros defendiendo predios particulares, el alegato injustificado de la legítima defensa, tampoco hubo legítima defensa, el arma utilizada y que la investigación del asesinato de Cachileo, como la de Lemún, fue realizada por el mismo fiscal militar, el teniente coronel José Pinto Aparicio. Luego de muchos años de tramitación, la Fiscalía Militar absuelve el cargo al oficial Marco Aurelio Treuer, quien dispara a Alex Lemún, en el caso del asesinato de Matías Cachileo, el día 31 de enero, en menos de un mes, los jueces de la Corte Marcial conceden por votación unánime la libertad a Walter Ramírez, el asesino quedando ambos hechos en la más absoluta impunidad. Lo mismo, se repite. Y finalmente tenemos el caso Jaime Mendoza Collío, que también ingresa a un fondo antiguo, al Fondo San Sebastián, que formaba parte de las tierras antiguas de Chihuahua. Las tierras antiguas de Chihuahua, cuando se produjo la mortandad, cuando ingresa el ejército en 1871, se funda el Fuerte Chihuahua, donde cuelgan a gente del viaducto al Mayeco, que mucha gente para a sacarse fotos, a mirar. Yo paso por ahí y me da un... No es un lugar turístico, es un lugar de muerte. En 1871 se queman muchas rucas, se mata mucha gente. Durante el proceso de reforma agraria en 1961-62, el primer muerto del proceso de reforma agraria es Carlos Collío, asesinado por Ignacio Silva Correa, el dueño del Fundo. Y luego es muerto Alex Lemún, en el mismo territorio. Y ahora Jaime Mendoza Collío, en el mismo territorio. Es una historia de muerte presente, viva, que está en la memoria. No hay nada nuevo. Y Jaime Mendoza Collío lo asesinan, según quien lo asesinó, el carabinero también, actuó en legítima defensa. Al día siguiente aparece José Antonio Veragallo, ministro secretario general de Presidencia, y dice: si el carabinero que recibió los perdigones no hubiera ido con todo el uniforme que corresponde, el visor y todo, podría haber muerto. Todos los elementos del caso son agarrados por la PDI y la PDI señala: el uniforme de los balazos fue hecho a 1 metro de distancia, hacia abajo y sobre una superficie de cemento. ¿Eso qué es lo que es? Es una comisaría. Eso es un montaje, como el montaje de ahora, la gente entrando a la ruca al lado de la casa de la Machi Linconao. Y después aparecen las cosas ahí. Ustedes podrían pensar, bueno, entonces que lo asesinó fue culpado. No, inocente. Absolutamente. Impunidad total. Es lo mismo que pasó hoy día. Y en el caso, me acaban de enseñar que sería bueno que agregara más datos sobre el caso del Fundo mismo. Cuando llega la familia Luxinger a la Araucanía, a Vilcún, Adán Luxinger, el patriarca, le entregaron 60 hectáreas. 60 hectáreas en Vilcún. Hoy día tiene 1.200 la familia Luxinger. Comprándole a otros colonos y ampliando sus dominios en tierras mapuche. Cuando muere Matías Cachileo,
cuando es asesinado Matías Castrillón, lo es en una acción de recuperación de tierras antiguas, como lo fueron en los otros asesinatos. Tierras que no fueron reconocidas en dominio. Para concluir, ahí conversaremos más, pero me interesa señalar y recalcar aquello, que no se está peleando cualquier tierra, que son tierras que no fueron reconocidas a las familias mapuches. Las familias mapuches fueron reducidas. Insisto, hace recién 120 años, 3 abuelos. Lo que le pasó a mi abuelo, le pasó al abuelo de mi abuelo. Y hoy día está vivito. Hoy día está vivito. Y si hoy día están demandando a dirigentes mapuches, son dirigentes que han tenido una larga historia como dirigentes sociales, podríamos decir. Encargados del agua, lonco de la comunidad, huerquén. Pero una vez que se castiga a ellos, en definitiva se está castigando a toda la comunidad. Cuando se forma la operación Huracán, los Huenchullanes, Yaitul por acá, Curiche, todos de lugares distintos, de situaciones distintas, pero entre todos forman esto que es una asociación ilícita terrorista, que es un tinglado que se cae y se está cayendo, espero, por su propio peso. Eso. Bien, como decíamos entonces, ahora van los familiares de los Peña Tralcal, y para eso está la niñita. Mari Compuché, primero que nada agradecer la invitación, saludar a los lamienes, en especial a los expositores, al Machi Fidel Tranamil, a la familia Trangol, a los organizadores y a los estudiantes y las estudiantes que están en toma en este momento de esta casa de estudio, porque en todo ámbito de cosas el que lucha no gana nada. Entonces estas son una forma más de luchar. Como bien lo decía Lamien Martín, retomando un poquito las palabras de él, yo creo que sí hay una cosa que nos diferencia un poco del pueblo chileno en nuestro recuerdo. Nosotros, como él decía, si bien son hechos que pasaron hace mucho tiempo, nosotros no olvidamos. Y eso es lo que nos permite seguir construyendo lo que hoy día vamos caminando. Porque nuestro pueblo, si bien se define como un pueblo pacífico, el pacífico queda hasta donde te violentan, po. Tú no podías aguantar que te violenten todos los días, y desde ahí el pueblo mapuche se para, po. De hecho, es el único pueblo que España declara la autonomía en Latinoamérica, el único pueblo. Y eso es una cosa que la historia chilena ha querido borrar, porque a la historia chilena tampoco le conviene ensalzar a este pueblo guerrero, porque a la historia chilena le conviene que el pueblo originario parezca como sumiso, parezca como cobarde, parezca como conformista. Pero en la realidad, ustedes y nosotros sabemos que no es así, po. De hecho, por eso estamos aquí. Estamos aquí porque, como bien decía Martín también, somos el principal enemigo interno que tiene esta nación. Porque cuando se habla de terrorismo es porque ellos no saben cómo poner soluciones a esta problemática, a este gran conflicto, que ataca principalmente a los empresarios de este país, al poder capitalista, al poder adquisitivo de este país. ¿Y cómo lo hace? Lo hace a través de la represión, lo hace a través de la ley antiterrorista, a través de los asesinatos, el encarcelamiento, del hecho de que hermanos hoy día estén clandestinos porque no creen en la justicia, porque esta justicia es para los ricos, no es para nosotros. Nosotros hacemos justicia cuando hacemos ocupaciones, cuando los hermanos se levantan y hacen acciones de violencia política, porque no es mentira que los hermanos se levantaron de esa forma, po, porque no nos quedó otra opción, po, porque si hubiéramos estado con las carpetitas debajo del brazo, todavía estaríamos pidiendo tierra, po. Nosotros en el fondo llevamos 8 años en el primer fondo recuperado de la familia Lusinger. En una tierra donde comía una familia, ahora comemos 52. Y ahora podemos decir que tenemos calidad de vida, po. La gente tiene animales gordos, tenemos buena siembra, hemos recuperado el Nillatún, el Paligüe, hay machis que ya están dentro del fondo.
de esa tierra que nosotros estamos recuperando de a poquito, porque es una tierra que ha sido violentada igual, que el gringo todos los años la hacía producir, y no entendiendo que la tierra también necesita su descanso. Así como la mujer que pare no puede parir todos los años, pues la tierra tampoco puede estar produciendo todos los años, necesita descansar. Y para entrar un poco más en profundidad sobre lo que hoy día nos convoca en este espacio, decir que el caso Lusinger-Mackay, sin lugar a dudas, es uno de los más complejos dentro de este nuevo proceso de reivindicación. Sin lugar a dudas, uno de los más complejos. Dentro de este caso se han desarrollado 3 juicios diferentes. El primer juicio fue en contra del Machi Celestino Córdoba, condenado a 18 años por ley común. Segundo juicio, procesado estas mismas 11 personas, tipificados bajo ley común y absueltos por unanimidad. ¿Qué dicen los jueces? No hay pruebas necesarias que incriminen a esta gente. Yo tengo más posibilidades de condenar a inocentes que condenar a culpables con un fallo que fuera condenatorio. Y en este tercer juicio, cuando tenemos cambio de gobierno, cuando tenemos un señor Tenorio como querellante de la Fiscalía, o sea, de la Intendencia, graciosamente, misteriosamente, no sabemos por qué, o sí sabemos por qué, mejor dicho, son condenados 3 personas. Las otras 8 personas son absueltos con el mismo medio de prueba, con las mismas condiciones jurídicas. Solamente son condenadas 3 personas, entre ellos José Peralino Huinca, que es el coautor sindicado por la Fiscalía, un coautor que solamente ha declarado una vez en tribunales, donde acusó tortura por parte de la PDI, donde su relato, el único relato que hay de él, es un relato que está firmado y que fue obtenido en una sala con 2 agentes de la PDI, sin nadie más. Él dijo que él no sabía leer. Peralino es otra de las víctimas de este sistema. Generalmente la policía, ya quedó demostrado en el caso Huracán, pero la PDI también hace siempre estas prácticas. Busca a estas personas que son débiles, a estas personas que tienen dificultades intelectuales para generar pruebas en contra. Hay muchas acusaciones por tortura para incriminar a otros. Está el caso de... ¿Cómo se llama? El caso de Turbus. Se me fue la idea. Oscar Castro Antipán, que al igual es un testigo de esas características, que él construyó una prueba para inculpar a otros comuneros. La diferencia de él es que él hasta el final se mantuvo en su acusación, pues diciendo que era la gente afortunadamente fue absuelta. En este caso, Peralino Huinca dice que efectivamente fue torturado. Hay informes de especialistas que dicen que Peralino fue torturado. Aún así, los 3 jueces no ponderaron esa prueba y con esa única prueba condenan a estas 3 personas. En el caso nuestro, José Tralcal y Luis Tralcal están arriesgando penas de cadena perpetua. Hay que señalar que siempre los casos hacia el movimiento mapuche son bajo investigación, bajo ley antiterrorista, y las condenas generalmente son bajo ley común. Al movimiento mapuche solamente se le ha aplicado la ley antiterrorista en 2 ocasiones previas. Como bien decía Martín, la acusación terrorista de los Loncos, el caso Poluco Pidenco, y esta sería la 3ª vez que efectivamente se le va a aplicar la ley antiterrorista hacia el movimiento mapuche. Y con la condena más alta, sin lugar a dudas, estamos hablando de 40 años, cadena perpetua, presidio calificado, entonces no es menor. Estamos hablando que nuestra gente está siendo utilizada porque estamos en contexto de una modificación de la ley antiterrorista. Una ley antiterrorista que no trae ninguna garantía al debido proceso. Una ley antiterrorista que quiere poner más agentes encubiertos, que quiere darle más potestad a las policías para que inventen estas pruebas. De eso estamos hablando. Estamos hablando de una ley antiterrorista que en cualquier momento puede ser aplicada hasta a los estudiantes que salen a hacer barricadas, porque eso es lo que pretenden ellos. Eso es lo que pretenden, paralizar el movimiento. Si bien el principal enemigo en este momento del movimiento mapuche, en algún momento se extenderá esta represión a las demás personas que piensen diferente, que busquen una vida más digna. Entonces, por eso nosotros estamos aquí hoy día tratando de difundir este tema,
porque en términos prácticos solamente nos queda una jugada, que es pedir la nulidad en la Corte Suprema en Santiago. Si la Corte Suprema no nos acepta esta nulidad, estamos diciendo que nuestra gente va a pasar el resto de su vida en la cárcel, por algo que ni siquiera cometieron. No podemos decir que nuestros familiares no son dirigentes antiguos, como decían acá Martín, de la zona, que son los que levantaron de alguna u otra forma la dignidad de la gente en la zona. Pero en este hecho no tenemos participación y es por eso que estamos acá. Es por eso estamos acá diciendo que todo el proceso ha sido irregular, que aquí lo único que se busca es condenar a dirigentes para callar la demanda de los ricos. Eso es lo que estamos diciendo. Y en términos prácticos, más o menos les voy a hablar de Luis, porque después Juan hablará del contexto de su papá. Nosotros esa noche no estábamos ni siquiera cerca, estábamos muy lejos del lugar. La policía sabía desde el primer día que nosotros no estábamos ahí. Igual así, las principales pruebas implantadas fueron hacia Luis y José. Luis ha enfrentado más de 9 procesos por ley antiterrorista, ley común, ley de seguridad interior del Estado, fiscalía militar. Si me dicen que eso no es persecución, ¿qué es? De los 9 procesos ha sido absuelto. Y en este momento Luis se encuentra en clandestinidad. Porque no queda otra nomás. Y dentro de todo, nosotros asumimos, nosotros como los Yupeco Catrileo, como familia, asumimos esto de forma muy digna, no desde la pena, ni de los arrepentimientos. No. Nosotros estamos en pie todavía. Y desde ese punto de vista, tratando de generar conciencia. En una conversación previa que tuvimos con José y con Luis, ellos decían que si el Estado chileno en esta vuelta logra condenar a nuestra gente y aplicar esta cadena perpetua, los próximos va a ser cualquier movimiento social. Los próximos van a ser otros dirigentes en otros territorios. Entonces, este es un gallito. Yo creo que el Estado en este momento está viendo cómo nos comportamos, si nos quedamos pasivos, si nos rebelamos, para ver si hay impunidad o no en esta condena. Entonces, nosotros, esa es nuestra función. En este momento hay que agitar, no nos queda otra opción. Nosotros estamos peleando en 2 campos. En el campo judicial, que nuestros abogados tienen clarito que judicialmente y técnicamente no hay nada que los logre inculpar, pero como esta es una condena política, hay que moverse en todos los escenarios. Y por eso estamos convocando una serie de actividades, y el tema es no quedarse callado. El tema es que si yo me quedo callado, soy partícipe de lo que quiere hacer el Estado en esta situación. Entonces, eso en términos muy generales, porque la situación jurídica de nuestra gente es tremendamente compleja en estos momentos. Y bueno, las relaciones de por acá, yo me acuerdo de esta universidad porque hace algún tiempo, en otro juicio, que intentaron inculpar a Luis por unas llamadas, por unos audios que habían, vine a hablar con un profesor, me parece que era Hoffman, a la universidad de audio, no sé qué era, y le vine a pedir que por favor fuera nuestro perito. Y él aceptó. De hecho, es uno de los más capos de Chile, yo después me enteré. Y él aceptó, y gracias a él, gracias a un profesor de ustedes, sé que es de otro campo, llegué sin nada, y él me aceptó y me dijo, ya, yo voy como perito. Y gracias a él en ese juicio se logró desbaratar, porque tampoco te pueden inculpar por una voz, porque uno puede cambiar la voz, pues. Esa era su teoría. Y a diferencia del perito que tenía la PDI, que tenía como 10 horas de curso, este profesor tenía no sé cuántos años de experiencia. Entonces, el llamado a ustedes también, pues chiquillos,
En algún momento ustedes van a ser profesionales. En algún momento igual se tienen que poner a disposición de los que luchamos. Porque si no, el sistema va a pasar por encima como una retroexcavadora, como ya está pasando de hecho. Si no hubiese gente con la voluntad de frenar este sistema, yo creo que estaríamos mucho peor. Así que felicitar también a los que están en toma, porque dentro de este juicio igual hay una irregularidad tremenda. Como decía Martín, acá hay la salida de una jueza, que fue acosada laboralmente por el presidente de la sala. Si eso no es machismo, ¿qué es, po? Si eso no es imponer la presión del poder, ¿qué es? Entonces hay muchas cosas que pasan en este país, en este territorio, que la gente normaliza. Que si nos salimos a pelearla, la violencia se empieza a normalizar. Y claro que es fácil decir, pues, los pobres, los mapuches son violentos. ¿Sí? ¿De dónde viene la violencia? La violencia no la generamos nosotros. Nosotros generamos autodefensa. Ese es más que nada mi mensaje, y a tomar conciencia, a reflexionar. En algún momento quizás vamos a poder aunar la fuerza. En este momento nosotros como movimiento, como comunidad, estamos en coyuntura. Y en este momento es donde necesitamos apoyo, porque si no, la pena va a pasar por encima de nuestra gente. Eso, Lamien, gracias por el espacio. ¿Cómo estuvo con Lañán? Ahora entonces pasaría a contar. Marimare Pupeñi, Marimare Pulamien, Marimare Compuché, Cheta Juan Carlos Tralcal Piñén. Como mencionaba Milamien acá, soy hijo de José Tralcal Coche, uno de los 3 condenados, justamente condenado en este caso, en tercer caso de la muerte del matrimonio Luxinger-Macay. Sin embargo, nosotros no venimos aquí a hablar exactamente del hecho grave en el cual se le inculpan a nuestros familiares, sino que a hablar de las irregularidades y de la persecución política que hay detrás de esto. El Love Yopeco, como mencionaba Martín, tiene una historia de recuperación territorial, de control territorial. Porque la recuperación para el mapuche no solamente tierra vista con una visión de manera capitalista, extractivista, sino que también de generar cultura, generar lenguaje, como visión, el respeto a la misma tierra, la protección de la misma. Ustedes mismos acá en Valdivia tienen cercano un río muy lindo, y está también está la pesquera y el mar. Ustedes también tienen una responsabilidad de proteger su entorno, y nosotros también. Y eso es la recuperación territorial, el control territorial, el control de abastecer las familias, y no solamente para nosotros mismos, sino que también para las personas que colindan con nosotros mismos. Un ejemplo claro es que a partir de la producción del mismo territorio se ven beneficiadas otras familias, no solamente de mapuches, sino que también chilenas, como ocurre por ejemplo en la Feria Pinto, un lugar muy concurrido donde muchas personas pueden obtener verduras, frutas orgánicas, sanas, no las que venden en los supermercados, en aquellos supermercados controlados por familias muy enriquecidas por el territorio usurpado mediante la historia. El Love Yopeco contiene toda esa información, contiene mucha historia, contiene la historia del asesinato de Don Huichafe, de Matías Catrileo, contiene la historia de la persecución política que hay detrás, allanamientos, inculpaciones. Sin embargo, aún seguimos levantando y haciendo más alta nuestra voz. Esto es un llamado a movilizarse y a informarse y a darse en cuenta cuál es la persecución política que hay detrás. Hay que hacer una visión política, una lectura política, porque esto no es simplemente un juicio judicial. Nosotros teníamos toda la confianza dada por lo que nuestros abogados proyectaban. Sin embargo, por las irregularidades que había detrás del caso, los jueces decidieron condenar a nuestro Pepeñi. La persecución en el caso, por lo menos de mi padre, viene dada no solamente por que él participó del proceso de recuperación del territorio de Jorge Luxinger, Villinger, sino que también siempre ha sido parte de un proceso de restauración de los derechos de agua para las comunidades. Históricamente, desde el año 95, o antes incluso, generando procesos de abastecimiento de recursos de agua,
vitales para la subsistencia de las comunidades. Lamentablemente, en el sector donde nosotros vivimos, Huenteche, muchísimas familias mapuches viven en reducciones muy pequeñas, con cercos, con cuyas familias tienen que sobrevivir de 1 o 2 hectáreas. Sin embargo, hay un levantamiento importante que se está dando ahí y que se dio inicio con la recuperación de este loft antiguo, pero aún queda mucho por delante por recuperar. Los enemigos aquí son claros, no solamente aquellos jueces que fueron corrompidos. De una manera, directa o indirectamente, el juez Varas, quien también condenó a la marcha Francisca Linconao, manifestó un doblamiento de sus intereses, manifestó un interés dado por una posible premio de ser notario en Concepción, o en este caso más seguramente por un posible premio de ser juez titular en Temuco. Así también Poblete, que también condenó a nuestros Peñis, y la irregularidad que se dio por la salida de la jueza Saldivia, otra irregularidad grave detrás de esto. Pero igual es importante mencionar acá la participación de personajes persecutores que están detrás del caso. Hablar de la presencia de Alberto Chifel, quien curiosamente, cuya familia Colona, que habita en Victoria, colinda con comunidades mapuche, donde hay presencia de comuneros con apellido Tralcal también. Él siempre ha mantenido una persecución constante hacia nuestras familias. En un momento le dijo directamente a mi padre que si él no dejaba de ser dirigente iba a tener muchos problemas. Y ahora este es el problema que tenemos nosotros como familia. Ni siquiera es como familia, sino como LOF. Hay que recordar también que aquí los Peñis que fueron condenados en el caso Iglesias, los hermanos Trangol, Pablo y Benito también son parte de LOF Matías Catrileo, LOF Yopeco Catrileo. Y también la presencia de un agente que infiltrado en este caso en el juicio, Luis Hermosilla, otro persecutor constante de los derechos humanos. Él trabaja con el ministro de Interior. No es curiosidad, no es nada de casualidad de que él se haya metido en el juicio. Y no cuando asumió Piñera, sino que antes. En este segundo juicio, cuando ya Michelle Bachelet estaba terminando su gobierno, se introdujo él. Él movía todas las piezas dentro de ese proceso judicial. Y así Piñera lo venía diciendo desde el momento de su campaña política, hablando de terrorismo en la Araucanía, hablando de mano dura, hablando de condenar a estas personas injustamente inculpadas para, según él, obtener paz en la Araucanía. La única paz se va a dar cuando haya justicia. En este momento no hay justicia. En este momento hay manipulación de pruebas, se utiliza un testigo, entre comillas testigo, se le tortura, se le obliga a firmar, encerrado en una sala de 4 paredes, junto a un fiscal, un falso relato redactado por la Policía de Investigaciones. Eso es lo que nosotros observamos, es lo que da la observación de un relato con una redacción que no es correspondiente al Peñi Peralino. Es la persecución, la utilización de una falsa prueba para condenar a estos 3 Peñis. ¿Cómo puede ser posible de que en su relato, supuesto relato, se le inculpa también al machi Francisca Linconao, en donde supuestamente en su casa se realizó la reunión? Sin embargo, la machi Francisca Linconao es absuelta. No estoy diciendo que ella tiene que ser condenada, estoy diciendo que el veredicto es absurdamente incoherente. ¿Cómo pueden condenar a 3 personas como un delito terrorista con esa prueba tan absurda? Ni siquiera hay una prueba empírica suficiente para decir que ellos son culpables. No hay nada. Realmente, cualquier persona que pueda leer o que pueda darse cuenta y informarse acerca del proceso judicial se puede dar cuenta de que es un veredicto nefasto para el sistema judicial. Ahora nosotros tenemos que esperar, tenemos que acudir a la Corte Suprema para esperar una nulidad y volver a repetir un juicio. Un juicio que nunca deberían estar imputados nuestros familiares. Sin embargo, sabemos que esto va a llevar mucho tiempo. Sabemos que vamos a tener que nosotros, los mapuches, que estamos pidiendo autonomía, autodeterminación, vamos a seguir jugando en una cancha donde vamos a tener que ser parte de las leyes Huinca. Nosotros vamos a tener que estar, lamentablemente, en el mismo sistema para sacar a nuestra gente. Sabemos que en ese sistema está corrompido.
Y eso hay que hacer notar claramente a las personas que están de acá, a la sociedad, a la opinión pública, no solamente a la gente movilizada como ustedes, muchos de ustedes estudiantes que están acá, movilizados por un movimiento de coyuntura actual, por el feminismo, sino que también convencer a las personas, a las mamás, a los padres, a las poblaciones, de que hay corrupción acá, de hay manipulación de pruebas para perseguir a dirigentes de mapuche históricos, quizás no muy conocidos como otros, pero que son importantes para nuestro sector. Así como ellos fueron condenados, van a ser condenados en la lectura de la sentencia en el 11 de junio, posiblemente muchos dirigentes, no solamente mapuche, sino que otros actores sociales pueden ser condenados por la aplicación de esta nefasta ley, una ley que ha sido muchas veces planteada como la forma de violar los derechos humanos por Amnistía Internacional, por la ONU. Afuera no se toma en cuenta esta ley. Nosotros exigimos independencia y autonomía del pueblo mapuche. ¿Y cuál es la respuesta del Estado? Encarcelamiento, persecución, allanamientos, violencia, no solamente con aquellas personas que son partícipes de la recuperación, sino que también con familias, mujeres, niños, violentados físicamente y psicológicamente. Nosotros hacemos una demanda clara de que hay aquí violencia de los derechos humanos y violencia contra un pueblo que aún existe. Se mantiene la lengua, la cultura, la cosmovisión. Y vamos a seguir peleando hasta que haya justicia de verdad. Aunque tengamos que meternos y usar un sistema que nosotros no avalamos, un sistema judicial que hasta ahora se ha mostrado corrompido. Ahora tenemos que manifestar nuestra confianza en los abogados y esperamos que la Corte Suprema, excelentísima, como le dicen muchos abogados, haga recalcar su nombre. Tenemos que confiar en aquellas personas que nos dominan para poder obtener absolución a nuestros familiares. Y eso siempre hay que tenerlo en cuenta, importante, porque a pesar de que nosotros somos mapuches, nos vamos a movilizar, vamos a hablar, vamos a gritar por un derecho a juicio justo, vamos a estar dentro de un sistema que el cual siempre ha sido violento contra nosotros. Las fechas prontas que se vienen durante este proceso son el 11 de junio, hasta ahora fijado en donde se va a leer la sentencia, en donde nuestros familiares, José Tralcal y Luis Tralcal, arriesgan cadena perpetua calificada. Eso quiere decir condena de por vida en la cárcel. Ese día, de ahí en adelante, y junto a otros 2 días que se convocaron ya en Santiago, en Concepción, el 7 de junio, vamos a empezar a hacer el llamado a movilizarse, a hacer una agitación política, no solamente en las calles, sino que también en las familias, en las casas, en las universidades, en los sindicatos de trabajadores, porque hay que hacer notar que esta es una condena política no solamente a nuestros familiares, sino que también al pueblo mapuche y a futuro también al pueblo chileno. No podemos esperar nosotros convivir con un pueblo sumiso también. Hay que hacer notar de acá que hay una persecución política a dirigentes sociales. Nosotros también clasificamos como dirigentes sociales que buscan la vida digna. Y la aplicación de la ley antiterrorista formulada en dictadura, que se sigue utilizando hasta el día de hoy, es para condenar a dirigentes sociales. Los tipos de movilizaciones que nosotros esperamos que ustedes puedan efectuar no son solamente las marchas, sino cada cual puede tener la autoridad de manifestarse como cada uno puede hacerse cargo. Nosotros nos abrimos en este momento para informar acerca de las irregularidades que hay detrás de este proceso, pero también queremos que ustedes mismos puedan hacer un análisis político en sus espacios para darse cuenta de que esta condena no solamente es para nosotros, sino que para muchos de ustedes a futuro seguramente. La invitación, como mencionaba, es obviamente agitar políticamente y también, de acuerdo a sus consecuencias, hacerse cargo también de sus acciones. Nosotros exigimos la nulidad de este caso, la nulidad de este veredicto en la Corte Suprema, pero junto a ello también exigimos que no haya más persecución hacia el pueblo mapuche. Hoy día hay un machi que está pidiendo por 48 horas para asistir a su rehue, hacer una ceremonia que para el mapuche es muy importante, sin embargo nunca el mundo Winca lo va a entender.
al parecer, sobre todo este sistema capitalista, extractivista, no lo va a entender. Estamos ahora también con el recurso de nulidad por los familiares del familiar Trangol, y ahora estamos nosotros exigiendo que haya un juicio justo para nuestros peñis, para los peñis intercales y también para el peñi peralino, torturado en democracia. Nadie debe ser condenado por un falso relato firmado bajo tortura. Esa es una de las frases que nosotros estamos arrojando para concientizar a las personas, pero también nosotros esperamos que ustedes mismos puedan manifestarse. Esperamos que esto tampoco sea suficiente para acallar nuestras voces. Sabemos nosotros que acá estamos arriesgando, nuestra familia arriesga morir en la cárcel. Sin embargo, nosotros sabemos también que hay muchas formas de seguir luchando. Y esperamos, así como nosotros seguiremos alzando la voz, ustedes también puedan alzar la voz en distintos sectores, espacios. Agradecer aquí la invitación a nuestros peñis Pulamien de la universidad y esperamos que ustedes mismos también puedan arrojar estas palabras fuera de este sitio. Porque nosotros sabemos también cómo es el dominio de la estructura educacional para y hacia las personas. Yo igual soy estudiante, estudio en la Universidad de Concepción. Y yo también me doy cuenta de cómo nos manipulan y nos hacen ser obreros para el sistema. Yo no quiero utilizar mis conocimientos para ser un obrero del sistema. Quiero utilizar mis conocimientos para ayudar y cooperar al pueblo, en este caso por el mapuche. Y espero que ustedes mismos también puedan movilizarse por el pos de su pueblo, no por esas familias millonarias que están encabezando y están dominando el país, por la usurpación hacia el territorio mapuche y por la violencia de derechos humanos hacia los pobladores de esta ciudad y del país. Cierto, Maipo Peña Blamia. Salto Peñi. Ahora entonces dejamos la lañena aquí, con su frustrazo, ¿no? Chalto Bailamien. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Karina Riquelme. Agradezco la invitación, Roland Mien. Soy abogada, pertenezco a una organización autónoma que se llama Centro de Investigación y Defensa Sur. Hace 8 años que trabajamos en la Araucanía, por acá también por los ríos, por los lagos y también por el Biobío. A mí me interesa mucho en este foro que cuando ustedes después de que se vayan, si alguien les pregunta por qué los mapuches son presos políticos, ustedes puedan explicarlo. Porque eso es algo a lo que nosotros nos hemos dedicado hace 8 años. Hace 8 años que con mis colegas independientes, abogados, trabajadores sociales, antropólogos, historiadores, trabajamos en defender dos derechos muy importantes para toda la sociedad, para cualquier ser humano, que se llama debido proceso y la presunción de inocencia. Si a cualquiera de ustedes algún día lo acusan de algún delito, van a recordar estas 2 palabras, debido proceso y presunción de inocencia, y van a exigir de que en ese proceso, en el cual a ustedes lo acusan de algún delito, se respete el debido proceso, es decir, las normas establecidas, los derechos que tiene una persona cuando es acusada de un delito, y la presunción de inocencia, es decir, que siempre se le mire como inocente y que el Estado o el persecutor tiene la obligación de probar el delito por el cual se le está acusando. Nosotros llevamos, como yo les decía ya, 8 años defendiendo a aquellos que se encuentran acusados o criminalizados por la protesta social. Como estamos en Temuco y en los alrededores, evidentemente quienes ejercen mayor protesta social son los mapuches. Después de eso yo podría decir que pueden venir los estudiantes, después de eso los sindicatos, pero en general la mayor cantidad de gente que hemos defendido, y tiene que ver por dónde estamos y tiene que ver por quiénes son los que realmente se levantan, ¿eh? Porque quienes realmente se levantan por los derechos que se le ven afectados son los mapuches hoy día, más que el pueblo chileno, porque también se le afectan muchos derechos, pero hoy día es un hecho que el pueblo mapuche se ha levantado de mayor forma. Y no solamente a defender los derechos que se le ven afectados a ellos, porque lo que hace el pueblo mapuche es defender el agua, es defender la tierra, es defender los recursos naturales.
Y esos recursos naturales no solamente los disfrutan ellos, no solamente los disfrutan la sangre azul, le digo yo, el pueblo mapuche, sino lo disfrutamos todos, todos los que vivimos en el territorio. Don José Tralcal, yo lo defiendo desde el año 2010, es un arduo defensor del agua. Luis Tralcal es un arduo defensor del territorio autónomo del pueblo mapuche. Y así podría nombrar un sinnúmero de dirigentes mapuches que hemos defendido hace 8 años, todos defensores del territorio, todas personas que se han dedicado a defender derechos que están establecidos a nivel internacional como derechos que todos tenemos y que a los cuales todos debemos acceder, al agua, a la tierra. Y en el caso de ellos, por ser un pueblo indígena, ancestral, al territorio antiguo, que también es un derecho establecido. No es un delito exigir la devolución de mi territorio que fue usurpado, porque esto no solamente pasa en Chile, esto pasa a nivel mundial. Las colonizaciones fueron en todo el mundo, no solamente en Chile. Y en todo el mundo los estados han tenido que buscar soluciones para aquello. En el caso del Estado chileno no ha existido ningún atisbo o de una búsqueda de solución directa porque nunca se ha conversado el fondo del problema. Nunca se ha hablado de lo que el Martín hoy día nos habló. Nunca se ha reconocido la usurpación, el genocidio, nunca se ha reconocido el apoyo a las empresas extractivistas. El Estado chileno ha guardado silencio respecto de lo que sucedió y desconoce la existencia de este pueblo distinto. Y así también ha educado para que toda la sociedad chilena lo desconozca y para que desgraciadamente exista una gran ignorancia respecto de lo que es el pueblo mapuche, respecto de lo que hace y respecto de la criminalización, que es una forma que utiliza el Estado para desmovilizar cualquier tipo de protesta. En este caso estamos hablando del pueblo mapuche, pero, o sea, es un hecho que van a empezar a ser criminalizadas las feministas. Es un hecho que van a empezar a caer a través de querellas por calumnia e injuria de parte de todos los acusadores. Entonces, no es algo, lo que está pasando hoy día aquí, no es algo que solamente le va a pasar al mapuche, es algo que le va a pasar a cualquiera que se levante y que proteste socialmente. Por eso es muy importante, porque la situación que hoy día estamos viviendo es muy, pero muy grave. El hecho de que existan 3 personas completamente inocentes a punto de pasar toda la vida en la cárcel por presiones políticas al Poder Judicial es algo muy grave. Yo tampoco soy tan vieja. Llevo 8 años, digamos, en los procesos, que tienen más tiempo. Del 2001, como decía, en los primeros juicios yo no estuve. Empecé el año 2010 con el Centro de Investigación y Defensa Sur. Hemos estado presentes en todos y cada uno de los juicios en los cuales se ha invocado ley antiterrorista. Esos juicios han sido llevados por el Ministerio Público de manera totalmente ilegal. Y nosotros siempre, desde el año 2010, hemos denunciado la falta de objetividad de esta institución. El Ministerio Público tiene la obligación de investigar los delitos. Y tiene la obligación de investigar tanto lo bueno como lo malo. Es decir, todo. Lo que se supone que se tiene que esclarecer el hecho. Bueno, aquí, ¿qué pasa con el mapuche? El Ministerio Público detiene y luego investiga. No investiga y luego detiene, sino que detiene y luego investiga. Y a lo largo de esas investigaciones, el mapuche pasa en prisión preventiva, en largas prisiones preventivas. Y aquí entran las leyes especiales, la ley antiterrorista, o la ley que califica conductas terroristas. Una ley que en definitiva lo que busca, y yo creo que su principal efecto, es que refuerza la prisión preventiva. Porque por un lado existe el tema de los testigos protegidos, el testigo sin rostro, pero eso también está en la ley común. Es importante también esclarecerlo. La protección a los testigos está en todo tipo de leyes. Ya, si a ti te acusan de un delito común, también una persona puede pedir protección para declarar. En el caso de la ley antiterrorista, la diferencia es que es un testigo protegido, es un delator compensado, y la diferencia, o sea, y lo que más fuerte respecto de esta ley es que es necesario para poder cambiar una medida cautelar, por ejemplo, de prisión preventiva, que es la que te mantiene en la cárcel mientras todavía no se pruebe que tú has hecho un delito. Te pueden acusar de un delito
Y como el delito por el que te acusan es tan grave, dicen, no es solamente un incendio, no, es un incendio terrorista. Es decir, ¿y qué significa que sea un incendio terrorista? Significa que se le aumentan las penas. Entonces, no podemos darle proporcionalmente una medida cautelar de que espere en su casa el juicio. No, tiene que esperarlo en la cárcel, porque es un peligro para la seguridad de la sociedad. Entonces, para que usted salga libre, si es que quiere cambiar esta medida cautelar, lo que tiene que hacer los ministros de la Corte de Apelaciones, que son 3 en las Cortes, todos tienen que estar de acuerdo unánimemente en cambiar su medida cautelar. Si 2 ministros dicen que sí y uno dice que no, usted se queda preso igual. Y eso pasó en el caso de don José. Cuando pedimos cambio de cautelar, se logró que 2 ministros dijeran que él saliera libre. Como uno dijo que no y se le estaba aplicando la ley antiterrorista, él continuó en prisión preventiva. Ese es un gran efecto y yo creo que les ha funcionado, porque efectivamente lo que sucede es que los dirigentes pasan 1 año, 1 año y medio y hasta 24 meses pasó Miguel Tapia Bonolef en el año 2010 en prisión preventiva, es decir, sin que se sustancie un juicio, sin que se le haya probado absolutamente nada en su contra, solo con el hecho de que fue acusado por este Ministerio Público en virtud de esta ley especial. En el año 2010 nosotros llevamos todos los juicios en los cuales dirigentes fueron acusados, dentro de eso Luis Tralcal y José Tralcal. Ellos ya habían sido acusados, ya se les había invocado la ley antiterrorista en su contra. Tanto es así que don José Tralcal se encontraba cumpliendo medida cautelar la noche en que murieron los Luxinger, en su casa, por otro caso. Después de eso se hizo el juicio. A él esa noche nunca lo fueron a ver. Él estaba firmando todas las noches por un juicio. Y en medio de eso se supone que lo acusan que en medio de, cuando él estaba cumpliendo su medida cautelar, sale, va donde la Machi y realiza el atentado. Y después sale a otro juicio y lo absuelven. Tanto Luis como José estuvieron en el caso Turbus, donde el Estado fue condenado en millonarias costas por la mala investigación. Así decía el veredicto. Mala investigación, por pésimas pruebas, por el pésimo trabajo que realiza el Ministerio Público y las policías. Cuestión que, pasado el tiempo, llegado el año 2016, marzo del 2016, no me acuerdo el día 23 de marzo parece que fue, cuando detienen a los Lamienes, el 30 de marzo. Yo estaba en mi casa, me llega un llamado y habían detenido a los dirigentes. Yo llego a los calabozos y cuando empiezo a observar los rostros de las personas que estaban detenidas, como que fue como un déjà vu. Después de más o menos 4 años sin que el Ministerio Público invocara la ley antiterrorista, pasó entre medio el juicio Celestino. Veo que hay 11 dirigentes conocidos. Dentro de ellos, los que yo reconocí enseguida fueron los que ya habían sido acusados por Turbus, que era Sergio Catrilaf, Luis Tralcal, José Tralcal. Y me pareció, como yo dije, ¿qué es lo que está pasando? Así como todo de nuevo. Llegamos a la audiencia y en la misma audiencia la persona que en ese momento conocimos, que se llama José Manuel Peralino, él le dice a su defensor, cuando es primera vez que tiene acceso a un abogado, le dice a su defensor que ese mismo día en la mañana, la PDI lo estaba diciendo ya, firma esto, tienes que ratificar esto, de aquí te vas para otro lado, te vamos a arrendar casa, vamos a llevar a tu papá que está enfermo, a tu familia, a tu polola, vas a tener un sueldo mensual, firma esto que está aquí, ratifica lo que está aquí, Peralino nos vaya a dejar súper mal, no fue esa la palabra que le dijeron, fue otra palabra la que le dijeron, pero nos vaya a dejar como las hueas, le decía. Así decían los PDI, que en ese momento eran los que les habían tomado las supuestas declaraciones a Peralino, que era con el único antecedente que iban y que con el que había detenido a esas 11 personas la Fiscalía. Peralino lo cuenta, todos quedamos sorprendidos, muy sorprendidos, y bueno, y la decisión fue que enseguida él declarara cuando tuvo la primera vez acceso a un abogado defensor. Antes de eso no había tenido acceso a nada. Y es real lo que dice el Lamien. Nosotros llevamos años presentando recursos de amparo y querellas por apremios ilegítimos. Aunque ustedes no se lo crean, en la Araucanía se tortura. Se le aprietan los pezones a los Lamienes con un alicate. Se le agarra la cabeza y se le sumerge en el agua. Se aprietan técnicas como al lonco Víctor Queipul, él contaba que le habían apretado el cuello y que él caía desmayado.
Y esas son técnicas de la DINA. Esas cosas pasan hoy día. Están pasando. Ahora, cuando se denuncian y las víctimas son mapuches, no son investigadas. Así de simple, así de tajante. Ese día José Manuel Peralino declara, yo debo ser bien sincera que yo tuve bastante esperanza de que eso no iba a continuar, porque, como lo decía Lamien también, en los casos anteriores había habido una persona que declaraba pero que mantuvo su relato hasta el final. Es decir, un delator compensado que en principio también fue testigo protegido, que no sabíamos su nombre. De hecho, él era sindicado como T93M. Esa era la persona, nosotros no sabíamos cómo se llamaba. Así era la sigla que utilizaba en ese tiempo el fiscal Miguel Ángel Velázquez. Y luego supimos que se llamaba Raúl Castrostipán, luego supimos quién era, luego vimos sus informes psicológicos, luego empezamos a ver. Y a lo largo del tiempo ha sucedido eso, se nos acerca personas y nos dicen a nosotros, oye, se me acerca el papá de un Lamien. ¿Sabe que están hostigando a mi hijo? Ha ido a la PDI, él no está bien, él tiene problemas psicológicos, yo lo tengo que llevar a la machi porque él ha estado mal, qué sé yo. Yo lo veo y es evidente los problemas que él tiene. Es evidente. Y a quienes hostigan, a quienes busca la PDI para lograr esta firma en estos relatos que ni siquiera son leídos por estas personas y tratar de obtener pruebas, a personas de alta vulnerabilidad. Eso lo alegamos ese día. Yo me recordé el recurso de amparo que había interpuesto a favor de un Lamien Juan Nahuel-Cura por estas presiones. Los mismos PDI que luego torturan a Peralino son los mismos que habían torturado a este otro Lamien. Hicimos presente eso en tribunales. Lo alegamos, no me acuerdo ni cuántas horas, estuvimos casi todo el día ahí. Y de repente la jueza dice, no, prisión preventiva para todos. Yo nunca voy a olvidar que detrás mío estaba sentada la machi Francisca Lenconao, que me queda mirando y me dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con Lamien? Y yo la miré, no sabía cómo decirle, sabe que Lamien se tiene que ir a la cárcel. O sea, empezamos esto todo de nuevo. Y tener que decirle a todas esas personas inocentes que vino una persona ahí que es la única prueba que se desdice, que le dice al tribunal esto no es verdad, y aún así el tribunal dice prisión preventiva, son mapuches, estamos invocando ley antiterrorista. Y detrás de eso existen las presiones políticas. Y yo voy a recordar a mi colega Sebastián Saavedra, que estuvo hace poco en un foro, que yo puedo decir mi colega Mateo, ordenado, apegadísimo al derecho, siempre muy, él creyendo en la justicia, creyendo en los métodos con los cuales uno tiene que ir, querellarse, qué sé yo. Y él decía, bueno, yo siempre supe que íbamos perfecto en materia judicial, pero acá no solamente parece que el trabajo que tenemos que hacer los abogados es jurídico, porque el Centro de Investigación y Defensa Sur es un trabajo por estos años que se ha basado en temas muy técnicos. Nosotros vamos a lo técnico. Ya aquí las acusaciones no son suficientes, aquí las pruebas no son suficientes y eso es lo que alegamos. Y así se llegó hasta al penúltimo juicio de Luxinger, donde se absolvieron con una sentencia muy contundente, porque no hay pruebas. No hay pruebas. Esa es la realidad. Y aquí lo más grave que pasa es que incluso se invierte el onus probandi, o sea, el Estado se supone que tiene que probar y presentar, o sea, si se te acusa de incendio con resultado de muerte en calidad de terrorista, tiene que tener pruebas suficientes para poder acusarte. No tiene que tener ninguna duda de que tú eres culpable. Y aquí no hay pruebas. Ni aquí, ni en los juicios en los cuales se invoca esta ley. Aquí lo que sí hay son presiones. Es una realidad. Ya no puedo no decirlo. Yo quizás hace 6 años atrás yo no hubiera dicho eso en un juicio o en un foro. No lo hubiera dicho. Porque yo confiaba en que los jueces eran imparciales. Y yo confiaba en que con nuestro trabajo técnico, con el que hacíamos nosotros, con el que estábamos luchando nosotros era con el Ministerio Público y con la Intendencia, que también es el Estado, y que es el que busca la criminalización. Porque aquí tenemos una doble criminalización. No solo tenemos al Ministerio Público como institución, sino que además se querella el Ministerio del Interior. Es decir, ponen otro abogado, tienen al fiscal que no va solo, generalmente son 2 o 3 fiscales que se especializan en perseguir mapuche. Y además de eso, la Intendencia pone a su otro abogado, 1 o 2 abogados, es decir, cuando uno va a alegar, tiene 5 abogados al lado, 1 defensa.
Y esos abogados que están ahí son el Estado completo. Ahora, la Intendencia. Y además, tiene a otros que yo creo que son los más poderosos, que son los que tienen el poder económico, que son los latifundistas, los gremios, la SOFO, que son los dueños de los camiones, que son las forestales, que son los financistas de las políticas, que también hoy día todas las causas respecto del financiamiento de la política, ¿en qué quedaron? En no perseverar. Todas esas causas develaban que hoy día la política está teniendo tintes que están avalando a ciertos personajes o a los que representan el capitalismo, un sistema económico que está siendo avalado por la política. ¿Y por qué lo digo? Porque la intendencia que los representa a todos, el gobierno, el Estado, que se supone que nos tiene que representar a todos, ¿cuándo se querella? Tienen una ley especial que dice que cuando hayan delitos que sean de alta connotación pública. Y cuando Brandon Huentecol le dispararon por la espalda, por ejemplo, ¿se querella el Ministerio del Interior? ¿Se querella la Intendencia? Cuando los niños mapuches son atosigados en su escuela, ¿pidieron alguna investigación especial? ¿Nombran alguna investigación en la Cámara de Diputados especial por la violencia en la Araucanía? Respecto de muertos, respecto del constante acoso que existe en el lugar, porque la aplicación de la ley terrorista trae además el asentamiento de policías, de grandes, o sea, ya el gran ejemplo es que antes había un liceo en un lugar y ahora no es un liceo, ahora es un asentamiento de carabineros, donde hay helicópteros, tanquetas, donde hay micro. Ese es el gran ejemplo. Y eso así está la Araucanía. Claro, están al lado, en Coyipulli, en Pidima, están, claro, a 20 kilómetros, 30 kilómetros. O sea, una excesivo y constante inversión en las policías, en la represión, solicitadas por ¿quiénes? Ustedes lo escuchan en los medios todos los días. Sé que más los camioneros salen, pero ¿qué pasa? Que el Estado no está haciendo nada. ¿Dónde está la infraestructura? ¿Dónde está la PDI? ¿Dónde está Carabineros? Y ahí vamos poniéndole plata. ¿Y qué pasa después? Viene Carabineros y desnuda a los niños mapuches en una cercanía de su comunidad. Los desnuda, los atosiga, después de que ese recurso de amparo fue perdido por la Corte de Apelaciones de Temuco. Esos mismos Carabineros iban a esperar a los niños afuera de su colegio. ¿Qué protección le puede dar uno a esos niños? Si la Corte de Apelaciones de Temuco no les creyó, y presentamos informes psicológicos y tampoco les creyó. Yo sí agradezco que la Corte Suprema haya dado vuelta ese recurso, porque no sé qué señal le da uno a un niño cuando le dice, ¿sabes que no te creen cuando están denunciando a Carabineros de algo tan grave? O sea, ¿a quién se le puede ocurrir que alguien va a inventar que Carabineros le baja los pantalones a un niño? ¿Qué niño va a inventar una cosa como esa? Hoy día estamos viviendo, yo creo, el momento más grave en materia judicial. Hoy día es un hecho que, desgraciadamente, las presiones políticas ya traspasaron el Ministerio Público, traspasaron las policías, siempre estuvieron ahí, ahora traspasaron y llegaron al Poder Judicial. Y eso es grave, no solo para los mapuches, sino para todos es muy grave. Nosotros estábamos viendo señales en la Corte de Apelaciones respecto de esta falta de parcialidad, generalmente porque nunca daban libertades a los mapuches, revocaban todas las resoluciones que nosotros ganábamos para resguardar garantías, pero llegó al Poder Judicial, llegó al Tribunal Oral en lo Penal. En efecto, hoy día existe una denuncia de una jueza por respecto de presiones y acoso laborales respecto de otro juez. Yo creo que las presiones ahí son mayores. Es muy difícil comprobar lo que pasa detrás de pasillo. Pero, claro, existió en algún momento un fiscal que denunció las presiones existentes respecto de esto. Ahora, es importante entender entonces que los procesados mapuches no son cualquier procesado y son procesados políticos. Y pueden ser mapuches o pueden ser chilenos. Cualquiera que se manifieste en contra del orden establecido puede ser criminalizado.
Y eso es muy importante. Y hoy día tenemos 5 condenados. 3 por terrorismo, 2 por ley común, pero los 2 por ley común que están condenados por el caso Iglesia son personas que arriesgan, o sea, que son condenadas a 10 años. 10 años. 10 años condenados cuando su detención fue declarada ilegal. El tribunal declara ilegal la detención de ellos, pero igualmente los condena. Algo que tampoco no tiene ninguna lógica. Si te detienen y es ilegal tu detención, y después la prueba que ellos aducen es un supuesto reconocimiento a unas fotografías en un diario. O sea, el diario Austral saca una foto de los detenidos, de los que estaban culpando por el hecho, y las víctimas dicen, ¡ay, sí, parece que él era! Lo reconocen mal, se equivocan de foto, dicen que uno es el otro. En el tribunal, cuando pedimos que lo reconozcan, todo esto detrás de testigos, detrás de un biombo, así como en la tele, detrás de un biombo. Cuando se pide, o sea, nosotros me imaginamos que los iban a reconocer en el lugar para que fuera prueba directa. No lo reconocen. El fiscal no pide que los reconozcan ahí en el tribunal. No pide que los reconozcan. Y eso es un hecho. ¿Por qué no? Porque no los conocían. Entonces no quisieron arriesgarse. Los tenían ahí presentes y no los reconocieron. O sea, el único reconocimiento es de una declaración que hicieron hace un tiempo donde más encima los reconocen mal. Esa sería la única prueba por la cual los lamienes hoy día están condenados a 10 años por una detención ilegal. ¿Es grave lo que pasa a nivel judicial? Es muy grave. Lo que está pasando en el caso Huracán, podríamos decir que gracias a la gran pelea que se dio, que todavía no sabemos la razón, no sé si importa eso, pero en definitiva la pelea que se está dando hoy día entre Carabineros y la Fiscalía, porque es una pelea lo que sucedió entre ellos. Y eso fue lo que generó que en definitiva se diera a conocer los mensajes que habían sido montados en los teléfonos de los lamienes, aquí presentes. Pruebas que la Fiscalía, nuevamente, como cómplice de esta criminalización, le tomó solo 24 horas para formalizar a 7 mapuches como acusados por una asociación ilícita terrorista. Asociación ilícita terrorista, no es cualquier delito. O sea, si te acusan de una asociación ilícita terrorista, puta, hay que tener un montón de pruebas, ¿no? O sea, para poder probar que existe realmente ese tipo penal. O sea, que te asocias ilícitamente para realizar delitos, pero además para realizar delitos terroristas. ¿Y sabe cuánto se demoraron ellos? 24 horas en decidir formalizar a los lamien. A través de la liberación que les hizo Gonzalo Blue, el director de inteligencia de su tiempo, de unos informes de lo más ordinarios que hay, que no decían absolutamente nada, que respecto de ciertas personas ni siquiera habían mensajes, que estaban tarjados, habían nombres tarjados, o sea, que no daba pie, o sea, a lo más daba pie para que hubieran habido un par de conversaciones que, como se estaba mirando ese huecheque Cagüín, ese es como de unos memes que parecen o no de los mapuches, pero, oye, algo así yo creo que con ese informe 130 se puede hacer. Así como, buena, quemaste los camiones, felicitaciones. O sea, ¿qué tipo de lógica, claro, qué tipo de lógica seria estamos hablando de un ministerio público, o sea, de verdad, estamos hablando de profesionales que se tienen que dedicar a hacer una persecución seria. Y la persecución seria que ellos realizan toman 2 informes, que no eran más de 30 páginas cada una, de este porte, el antecedente que tenían para formalizar por asociación ilícita terrorista. Gravísimo. Y si no hubiera existido este problema que existió luego entre la policía y la fiscalía, quizás nunca, quizás hoy día con los lamienes tendríamos que estar preparando la preparación de juicio, porque solo después de que dijeron que habían habido filtraciones de parte de la fiscalía a Héctor Yaitul y se le imputan a 2 fiscales esas filtraciones, ahí recién explota y nos dicen, no, aquí hay mensajes falsos. Recién en ese momento, meses después. Yo siempre me pregunto me respondo, Karina, ¿qué hubiera pasado si los fiscales
no lo hubieran investigado por filtración de información, seguramente nunca hubiéramos sabido esto. Seguramente hubiéramos llegado al juicio, como en otras oportunidades, seguramente quizás hasta los lamienes pudieron haber pasado más tiempo en prisión preventiva, lo hubieran solicitado quizás, estaríamos en otro escenario. Entonces, por un lado, la Operación Huracán nos da la oportunidad de decir aquí, años vienen los lamienes hablando de montajes y nadie los escucha. Nadie lo escucha. O sea, a nadie le importa. No le importa en Santiago, no le importa, o sea, aquí en la Araucanía a un poco gente, en Santiago un poco gente, pero a la sociedad no le importa que a alguien le monten prueba para acusarlos de delitos. Y eso es súper grave, porque a cualquiera de ustedes le puede pasar. Que la policía se esté prestando para ese tipo de cosas, que el Ministerio Público, que un Ministerio Público hoy día totalmente descontrolado, sin ninguna posibilidad de fiscalización por ningún lado. Nosotros no podemos alegarle a nadie cuando el Ministerio Público hace mal su pega. No sé, tengo que ir a la Corte Intergaláctica, porque de verdad que aquí no hay órgano que fiscalice al Ministerio Público. Ustedes han visto las declaraciones del fiscal Abbott, totalmente políticas, y que se han apartado totalmente de su misión como fiscalía, pero hoy día estamos con las manos atadas. ¿Y ahí qué es lo que hay que hacer entonces? Un trabajo más político. Aquí hay que exigir reformas. Hay que exigir reformas porque si seguimos así, con un ministerio público que nadie controla, porque los fiscales que perdieron todas las causas en el año 2010, todos los juicios que nosotros le ganamos, ellos fueron ascendidos después y crearon una fiscalía especial para ellos que se llamaba Fiscalía de Alta Complejidad. Y ahí queda Alberto Chifel, Luis Arroyo, Cristian Paredes como fiscal regional. Cristian Paredes, que intervino el teléfono de uno de mis colegas en uno de los casos del Poluco Pidenco, si no me equivoco, y que ahora se asemeja a también las intervenciones telefónicas que nosotros hemos tenido por ley de inteligencia, causas que también hemos tenido, a nosotros también nos han acusado por causa, a los defensores, también con testigo protegido. Entonces el nivel de criminalización es altísimo. Y esto es una condena política, absolutamente. No hay lugar a dudas de eso. Y es grave y la única manera de que esto se revierta es que exista efectivamente conciencia y presión de todos, no solamente mapuches, sino también los no mapuches, porque el Poder Judicial y lo que significa el aparato jurídico es algo que a todos nosotros nos puede caer. Y por eso los lamienes son presos políticos. Y por eso es una condena política. Y por eso hoy día hay que tener conversaciones quizás que se apartan un poco de lo jurídico y que son más políticas. Eso. ¿Qué leí la